Voy a presentaros a José Luis Poza, que es el siguiente ponente, que nos va a hacer una ponencia sobre la normativa de proyectos en ingeniería informática, el visado como reto, realizada por el Consejo de Ingenieros Informáticos. José Luis es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y pertenece al Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Es miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana y del capítulo del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Aún no eres miembro del PMI, ¿no? No. Falta poco. Nada, eso está hecho. Claro, lo dejo en él. Gracias. Bueno, no sé si hacer sentado. Había un pasador, bueno, lo paso a mano. Bueno, ante todo, gracias a Isaca, a PMI y al CEU San Pablo por la invitación y por acogernos aquí, y a todos los que estáis aquí y haber venido. ¿Se me oye bien, más o menos? Bueno, lo primero que tengo que comentar, aquí está todo. Me gusta mucho cuando se ponen los logos, porque de hace unos 15 años había un logo, la universidad tal, y cuando me presento a mí, da gracia porque aparezco aquí con 300 logos abajo, la Universidad Politécnica, mi departamento, mi escuela y el Instituto de Investigación, y iba a poner socio del Club Don Miki, Valencia Club de Fútbol y cosas así, pero ya he parado ahí. Lo primero que te voy a decir, bueno, todo lo que han comentado, interesante. Yo soy colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana, y como ha comentado el compañero Francisco, que no sé dónde anda, pero, por ahí, telecos informáticos tenemos zonas comunes, zonas de intersección, y es curioso porque mucha gente considera que eso es un conflicto y es todo lo contrario, son sinergias. Solamente puede haber una sinergia si hay una intersección, ¿no? Entonces nos vemos muy bien, y de hecho tengo amigos telecos, y los telecos dicen que tienen amigos informáticos, y nos tomamos una cerveza y nos pasamos muy bien. Lo siguiente es que voy a hablar de visado, pero no voy a hablar de cómo ni cuándo se visa, sino de por qué y qué es lo que se visa. Y esto es importante porque poco a poco los proyectos van tomando muchísima importancia, y especialmente en ingeniería. Una de las primeras preguntas que yo he planteado es cuándo empezó la ingeniería. Da gracia porque cuando buscas en internet la gente habla de Pitágoras, habla de Arquímedes y un montón de gente. En esos tiempos no se documentaban. Imaginaos un plano hecho a la piedra, es complicado, la piedra se utilizaba para otras cosas en esos tiempos, y el fundamento era filosófico, matemático o incluso práctico. No sé si alguien ha visto el plano en alguna catapulta romana, pero no es habitual encontrarlo porque no existían tal cual. Entonces se habla de ingeniería casi de memoria. A los alumnos míos siempre les comento, porque los informáticos ahora ya que somos ingenieros, y además lo vas viendo en la evolución, ¿cuál fue el primer ingeniero? Y siempre sale algún apasionado de Leonardo da Vinci, y me dice, Leonardo da Vinci, y dice, bueno, pues por ahí van los tiros. En la época de Leonardo da Vinci se documentaban los proyectos, fue el primero que documentó además de una manera muy concreta, hizo planos y los comentó. En el mismo documento, porque imagino que el pergamino o el papel de entonces era complicado, pero sí que es interesante porque tenía un estilo y además tenía cierto fundamento técnico, aunque yo siempre lo he sacado diciendo que no es tal. Es decir, Da Vinci, no sé si alguien ha visto alguna vez alguna máquina cuyo origen sea Leonardo da Vinci. Heredó cosas de por ahí, lo que pasa es que lo hacía muy bien, lo hacía muy bonito y queda espectacular. La ingeniería realmente empieza en este momento, finales del siglo XVII o X, por ahí más o menos, cuando se empieza la ingeniería moderna, obviamente, cuando se empiezan a documentar, con la documentación es estándar, tiene el mismo estilo, y uno puede reconocer una obra de Eiffel, casi es una obra de arte, pero detrás hay una obra de ingeniería, y sobre todo cuando tiene una validez profesional, ya se puede utilizar. La Torre Eiffel es que no es que se utilice para muchas cosas, que no sea para subir muy alto, pero en ese momento ya tenemos ingeniería. Dicho todo esto de documentación y estándar, yo voy a poner ahora el caso mío, mi experiencia. En el 99 solo tenía una experiencia en un proyecto que era mi proyecto final de carrera, que lo estaba haciendo, o terminando más bien, en el que cuando yo empecé no había una definición de que era un proyecto. Tú sabías que tenías que hacerlo al final de la carrera, iba a durar un año, 6 meses, o 6 meses no, un año, año y pico, y no había un criterio de organización. Esto era lo que a mí más me hacía sufrir, porque yo esperaba que el director dirigiera, pero el director lo único que hacía era comprobar y enviarme, bueno, en esos momentos incluso llamadas, porque lo conocía personalmente. José Luis, que hay que entregarlo antes de enero, José Luis, que no sé qué. Iba a hacer yo la tesis doctoral, estaba de becario,
y tal cual. Y el papel de director realmente en mi caso fue entrégalo hoy porque hoy tienes el último día para matricularte el doctorado, entonces más vale que lo entregues hoy. Y sobre todo lo que buscaban en la memoria del proyecto era un documento que parezca profesional. Y aquí la palabra parezca sí que es importante. En el año 99 todavía el proyecto era algo, una memoria con unos apartados, unos capítulos, era muy curioso y realmente bastante divertido. Bueno, yo me pasé un par de años por ahí dando vueltas en la empresa. Estas son las palabras claves que yo echaba a faltar en el 99. Y el año 2001-2002, la verdad es que ya hace tanto, entré de profesor en la Universidad Politécnica. Y ahora en el 2016, una de las cosas que más me gustó del principio era dirigir proyectos finales de carrera. He dirigido ya más de 100, no he perdido la cuenta, y en este caso sí que he ido viendo la evolución. Ahora, en este momento, empiezan a usarse una serie de planos, estoy hablando de UML, por ejemplo, que empiezan a describir que es un proyecto informático, en versión DaVinci. Hombre, DaVinci es más bonito, pero práctico, el carácter práctico, por ejemplo, en nuestro caso de UML es mucho mayor. No es que me guste UML, la verdad es que no me gusta nada, pero es que no he encontrado nada mejor y no soy capaz de hacer algo mejor, ante lo cual lo voy utilizando y casi lo voy forzando a los estudiantes. Empiezan ya a proporcionarse pautas de organización. Y esta es una de las claves por la que yo estoy aquí, por las que me apunté al grupo de trabajo de elaboración de la norma técnica de documentación para el visado de proyectos. Porque en la universidad precisamente estábamos empezando a elaborar más o menos qué era un proyecto de ingeniería informática. Estamos hablando de profesores, que nosotros estamos en una burbuja, de vez en cuando algunos nos salimos porque suele ser bastante claustrofóbica. Y dices, esta la ocasión es perfecta, voy a ponerme al día de que es un proyecto y de paso voy a intentar hacerlo nexo en la universidad. Ya tenemos esto y empieza a orientarse profesionalmente el proyecto. De hecho, desde hace 3 años, los graduados en ingeniería informática, nosotros lo que ha comentado Francisco es la realidad. Cuando tienes un alumno te viene a preguntar, oye, ¿yo ahora qué hago? Soy graduado de 4 años y el que tiene de 3 y no sé qué, y dices, mira, no lo sé. Que miren tu perfil en LinkedIn y ahí ya sabremos lo que hacer, ¿no? Pero en todos los que ahora se llama trabajo final de grado, trabajo final de máster, ahora realmente en la normativa de la universidad y de todas las universidades aparece una palabra clave y es que debe tener una orientación profesional. Es un paso. El hecho de que ya haya una especie de guía, que es lo que vamos a usar esta norma en la universidad, casi seguro, y el hecho de que aparezca la palabra profesional ya es un paso. Yo cuando hice el proyecto final de carrera era el proyecto final de carrera. Ahora es un proyecto profesional que te va a dar la titulación, que te va a habilitar, esperemos, para ejercer la profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ideal es que en el futuro tengamos ¿qué es la documentación que compone un proyecto? En mi caso, los que van a hacer los alumnos y que espero que luego lo hagan en la vida real, es decir, en la empresa, que haya un esquema de organización, porque eso es lo que yo he echado a faltar y lo que yo voy proporcionando, y que se garantice que un proyecto es profesional. Esto es interesante, es la diferencia entre que el proyecto tenga orientación profesional, que se garantiza que es un proyecto profesional. Esto es muy interesante, especialmente el esquema de organización, que es lo que más he participado yo, porque era lo que más dudas. No se puede evaluar la diferencia que hay de cuando yo dirigía un proyecto en el 2000, yo entré en el 2001 y en el 2002 ya estaba dirigiendo proyectos, no sé cómo, de hecho algunos compañeros de carrera también, que todavía no habían terminado, y dices, bueno, pues esto va a ser divertido. Y daba gracia porque ahí empiezas a darte cuenta que cuando proporcionas un esquema de lo que tiene que ser el resultado de la memoria, de pronto lo que es un alumno con incertidumbres, de pronto hay una isla de calma que dice, vale. Y luego si además yo me cogía un editor de texto y empezaba a poner saltos de página, mira, este es el capítulo tal, se iban con 23 páginas de documento en media hora de una hora de reunión, muy tranquilo, y decía, bueno, ya tienes 23 páginas, ya tienes algo que entregar, vacías, pero el esquema lo tenían y raramente se salían de ese esquema. Es curioso que yo como doctor en informática lo que hago es plantear hipótesis e investigarlas, y mi hipótesis era que todo el mundo iba a variar el esquema seguro, no lo varía casi nadie. Y es cuando te das cuenta de que proporcionar un esquema de lo que es un proyecto, la documentación de un proyecto, es casi la garantía de tranquilidad. Luego hablaré de eso porque es importante. Bien, un documento con un esquema y que además tenga una orientación profesional, que haya un colegio profesional que diga, sí, esto es un proyecto, eso es una joya. Y por lo menos para los que dirigimos muchos proyectos finales de carrera. Bien, estas 3 palabras es lo que dan lugar a la documentación técnica de un proyecto de ingeniería informática. La documentación que hemos elaborado en el grupo de trabajo, bueno, que han elaborado, porque yo creo que me dedicaba un poco a comentar y algunas videoconferencias,
es una inspiración, iba a poner realmente es un producto de compatibilidad hacia arriba, pero demasiado técnico y quería que esto fuera bastante más agradable. Es una normativa inspirada en los estándares, todos los estándares que hay de gestión de proyectos, tanto las normas UNE con las normas PMBOK, de PMI. Se me ha olvidado el PMI antes de guía, perdón. Esto me va a costar quitar el descuento de la inscripción, pero lo pondré luego en la versión final. Estaba retocando las diapositivas como 5 minutos antes y ya he llegado al punto que las retoco después. Ya creo que he desbordado ya lo que puede hacer un profesor, ¿no? Bueno, pues estas normas UNE, que están muy bien, sirven para dar una cosa que es la confianza. Confianza en que cuando se establece un contrato, y yo se lo digo a los alumnos, cuando tú estás haciendo el proyecto final de carrera, estás haciendo un contrato conmigo. Yo soy tu cliente, no soy tu director. Bueno, también soy el director. Pero les digo que soy su cliente, me tienen que garantizar que lo acaben. Yo certificaré que lo han acabado, yo hago de colegio, y además confío en que lo van a hacer. Y es verdad que cuando ya les das la documentación y lo único que les dices es rellénala, ya van a toda velocidad, entre comillas. Bueno, otros no, pero lo habitual es que sí. Esto lo hemos empezado a hacer hace 2 años, y yo llevo 15, 14 años de profesor de universidad. Antes estuve en secundaria, estuve en primaria y empecé en magisterio. Y te das cuenta que después de tanto tiempo dirigido más de 100 proyectos, dices, a estas alturas estamos hablando todavía no de documentación, pero cuando la pones, la documentación, te das cuenta que la gente la utiliza y la utiliza muy bien. Bien, dicho esto de aquí es lo que da lugar a la norma. Es decir, la norma es un conjunto de apartados, entre comillas, de un documento y un conjunto de documentos que van a generar esta palabra, confianza. Bien, ¿cómo es la documentación? Esto es una diapositiva, no se ve muy bien porque me ha sido difícil concentrarlo y porque la he puesto esta mañana a las 10. Y donde se ven las fases que yo les digo a los alumnos. Esto me gustó mucho porque esto lo hice antes de que contactara el colegio con los colegiados y decir, a ver quién se apunta a esta aventura. Porque resulta que es clavado a una de las frases que aparecen en la norma. Es decir, yo siempre les digo que un proyecto es un conjunto de características, nosotros le llamamos la carta a los Reyes Magos, que hace el cliente para desarrollar una idea, dar unas soluciones. Esas características se especifican, esto es muy importante. Una vez especificadas de una manera formal, nosotros usamos la norma IEQ 860, es 860 o 830, bueno, por ahí. Los profesores cuando hacemos preguntas a veces decimos, parece que nos equivoquemos, pero estamos comprobando si lo sabéis o no, O sea que si alguien dice por ahí 830, muy bien, lo había hecho a propósito. El caso es que hacemos una especificación de requisitos siguiendo un estándar de IEQ, como ha comentado Fernando, ¿era? Sí, Miguel. Yo pertenezco a la IEQ también. Y esa explicación da lugar a un diseño. Esta es la clave, además, como han comentado también antes, habéis comentado en un proyecto. Es decir, si no se especifica bien, el proyecto tiene todas las papeletas de no funcionar. Y aquí los alumnos nos desesperan y yo digo, pues espérate a trabajar. Y porque estamos mucho tiempo especificando. Podemos estar un mes antes de que empiecen a hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque además les digo, bueno, y ahora vamos a pasar esto a UML, unos diagramas de secuencia, unos diagramas de clases, tal, a lo mejor diagramas de estado si estamos más cercanos al hardware. Y ya están desesperados completamente, llevamos 2 meses y no han tocado el ordenador. Bueno, lo han tocado para hacer unos gráficos y un poco de documento, pero no han tocado para lo que ellos creen que es un proyecto, que es la programación, la construcción. Y lo peor de todo es cuando te reúnes con ellos y dices, y es que ahí no se va a acabar la cosa. Luego vas a tener que hacer las pruebas de que lo que has programado funciona. Luego vas a tener que hacer la implantación de que lo que has programado y has probado que funciona, realmente se puede integrar en el cliente, y además luego vas a tener que ponerlo en marcha. Porque el cliente no sabe utilizar tu software, el cliente además necesita una planificación de cómo se usa y además vas a tener que mantenerlo e ir corrigiendo errores, ¿no? Esto es muy interesante porque solamente la parte de en medio donde pone construcción es lo que ellos ven que es un proyecto, ¿vale? Bien, en la norma técnica se habla de una cosa muy interesante. Se dice que estas 3 primeras frases es que además estaban tal cual. Yo cuando me escribió Julián, no sé si fue Julián el que escribió, dije, me voy a meter en esto porque o me han copiado la idea o me he copiado de ellos sin darme cuenta. Una parte, estas otras 2 fases es la fabricación y esto es la utilización o el uso del producto. Esto es muy interesante porque tal cual se dice en la norma, para pasar del diseño a la fabricación hacen falta planos. Esto Da Vinci, como he comentado antes, lo hacía muy bien, pero pasar de los planos al producto hace falta ya ponerlo en marcha, y esto es lo que hacía Eiffel, ¿vale? La parte de la idea, el problema y las características se encargaban los griegos y los romanos de eso, y eso ya es bastante antiguo. Todo esto es muy interesante porque esto se habla incluso en la norma de que podían ser 3 proyectos distintos, y es verdad.
Y ahí tenemos auténticas batallas entre profesores, batallas dialécticas con un café en medio, que generalmente no acaba volando en la mayor parte de las ocasiones. Porque a veces nosotros decimos que un proyecto de diseño es un proyecto de ingeniería. Hay otros que no lo consideran y luego cuando hablas con gente de la empresa te dice perfectamente. Y yo, que trabajo mucho en proyectos de investigación, te das cuenta que hay muchas empresas que dicen, mira, no tenemos ni idea de cómo solucionar esto, no hay producto en el mercado, ¿podéis investigar? Sí. Y les dejamos el diseño. No implementamos, obviamente, sería competencia desleal, y de implantar ni hablamos, ¿vale? Entonces es muy curioso porque esto es exactamente en lo que se basa la norma. Bien, pasar de aquí a una norma es complicado y creo que fue todo lo que nos llevó bastante faena, y la norma acabó con estos 6 bloques. El bloque del índice general, ahora ya estoy presentando la norma, el bloque de memoria, los anexos, la explicación del sistema, la memoria económica o el presupuesto y el estudio y estudios o documentos con entidad propia. Esto se ve muy bien, es muy secuencial. A los ingenieros informáticos nos encanta la secuencialidad, los arrays, los vectores, pero esto realmente tiene otra forma de organizarse, que es esta. El índice general cubre todo, la memoria no es más que no el resumen, sino la plasmación de estos otros 4 bloques, que son los anexos, la especificación del sistema, el presupuesto y los estudios con entidad propia. Y a mis alumnos siempre les digo que tú tienes que hacer la memoria, no tienes que profundizar tanto. Y es interesante porque el resto de partes, cuando ahora vamos a empezar a trabajar, a hacer proyectos en equipo, yo hace un mes y algo estaba en Finlandia dando clases de Erasmus, a mi edad. Los profesores también nos vamos de Erasmus, no nos vamos unos 6 meses, nos vamos una semana o 2. Y daba gracia porque allí sí que trabajaban integral todo esto. Ahí tenían proyectos donde había gente que diseñaba, había proyectos donde gente que se encargaba de presupuesto. Todas las carreras ahí no tienen problema con el grado, le llaman lo que sea business, fine arts, bellas artes and business, y se quedan tan tranquilos. Y está bien, no está mal, la visión es buena. Y el caso es que ellos sí que tienen estos conjuntos muy bien definidos y la plasmación del índice general, que más o menos es la idea general del proyecto. Ahora voy a ir más rápido con el resto porque todo lo que voy a explicar está en un PDF en la web del Consejo de Colegios de Ingenieros Informáticos. La parte del índice, estamos aquí arriba, es la que proporciona la localización de todos los componentes, esto es importante, y además tiene los índices que nos permitía localizarlos. Es un índice, obviamente. La parte de la memoria, esta es más interesante. Pongo siempre el gráfico arriba a la derecha para saber dónde estamos en el plano que he dibujado antes. Es el nexo entre todos los documentos, toda la información relevante en un solo documento. Y aquí hay una frase clave, la justificación, pero es la cuarta frase. Está orientado a terceros, no a las partes. Y esto es una de las cosas que muchas veces los ingenieros no somos conscientes. Esto lo lee un cliente que sabe de business generalmente, pues de esperar, pero que no tiene ni idea de informática. Entonces, yo siempre digo a los alumnos, poner ahí UML en esta parte es complicado, porque bueno, no te lo van a entender. Poner un diagrama de casos o incluso un diagrama de estados o incluso un dibujo sobre una servilleta, que eso lo entendemos todos. Y es el elemento común, como hemos comentado, es el elemento al que van a hacer referencia el resto de elementos y es la parte fundamental. La memoria, además, como he comentado, tiene que contener todos estos apartados, no voy a enumerarlos uno a uno, todos los que tengáis claras las normas UNE los reconocéis, ¿vale? Yo también los reconozco, y ahí tenemos todo el montón de documentos, no voy a pasar más en ellos, porque además está, ya os digo que este PDF lo tenéis en la web del Consejo. Y la parte, para mí incluso una de las más interesantes, los anexos. Los anexos son los documentos básicos del proyecto y en la norma técnica se han generado 5 anexos fundamentales básicos y otros anexos. Yo he puesto a 6, a 7, a 8. En la norma pone a 6 porque son otros anexos, pero por un poquito de experiencia este año hemos intentado dirigir algunos proyectos basando el esquema en la norma y es verdad que te das cuenta que eso crece. Sobre todo la documentación de entrada, ahora hablamos de ello, el análisis de sistema, estimación del tamaño, plan de gestión, plan de seguridad, clave. Y esto es interesante por mi experiencia con proyectos de investigación, que es lo que menos trabajamos. La documentación de entrada, cualquier proyecto de ingeniería lo tiene: el pliego de condiciones, la propuesta, el análisis y diseño. Aquí es lo interesante. Ahí es donde depende mucho de la metodología del proyecto, que es el diseño. El análisis, que es el modelo de proyecto que se va a ejecutar, el diseño en sí del proyecto, y además da gracia porque yo creo que no lo hablamos en ninguna de las reuniones, pero automáticamente hemos hecho un modelo de 3 capas: datos, funcionalidad e interface. Yo siempre digo a los estudiantes la capa de persistencia, la de negocio, y la capa de presentación, porque le da más buque, o sea, base de datos, código e interfaz de usuario, pero de la otra manera queda mucho mejor. Y además es donde se ve el alcance del proyecto. Esto es interesante porque hay proyectos que pueden tener muy poco
poco y proyectos que pueden tener mucho. En la experiencia mía de este año de dirigir proyectos finales de carrera con esto, aquí hay alumnos, en concreto uno, que me ha metido 40 y pico páginas. Estoy hablando de un solo alumno, un solo proyecto. Bien, más de anexos. El tercer anexo es la estimación del tamaño del esfuerzo. Está muy bien, es la base para el presupuesto. Hay unas cosas muy interesantes que me ha gustado aquí, es usar métricas estándar, y si no se usan métricas estándar, detallarlas. Estos son yo creo que son los pies que los proyectos a veces adolecen. El hecho de decir cómo vamos a estimar realmente que este proyecto y cómo lo vamos a medir. No el resultado de la medición, sino cómo se va a medir. El cuarto anexo, el plan de gestión del proyecto, clave, porque yo además estoy dando asignaturas de proyectos finales de carrera con metodologías más o menos predecibles, y también estoy dando en una asignatura de máster en la universidad. Aquí ya sabes madrar un poco el asunto en la universidad, y me toca en la universidad con gestión ágil de proyectos. Y esta es interesante porque sí que habla de cómo se va a organizar. Estas son las cosas que siempre yo creo que en la universidad adolecemos, y algunos proyectos de empresa también se adolece cuando hemos trabajado en investigación. El cómo vamos a organizarnos, y sobre todo la frase última que le he dejado para el final, cómo nos vamos a comunicar. Yo no sé, imagino vuestra experiencia. Yo recuerdo por investigación la primera vez que entré de becario en termodinámica aplicada, nada de informática, pero bueno, programando. Cuando fallaba algo había un profesor que siempre decía: esto ha sido un fallo de comunicación. Es decir, ¿qué ha pasado? No tengo ni idea, o yo te lo he explicado mal o tú lo has entendido mal, ¿vale? Y eso es clave. Cuando explicas en un idioma, vamos a comunicarnos así, generalmente viene muy bien. Y nosotros lo hacemos con los estudiantes, y de hecho viene muy bien saber que el idioma es el común. En cuestión de anexos, el plan de seguridad, que es fundamental, medidas de integración de seguridad, el plan de seguridad, las metodologías, y otros anexos, que es cualquier otra documentación que se considere. Esto es interesante porque la mayor pregunta que se suele hacerse siempre es: aquí pongo las hojas técnicas. Hombre, pues si te dejan reproducirla, ponla. Si se añade algo al proyecto, sí. Si no, si la pueden localizar, ¿vale? Es interesante porque los otros anexos son también bastante más nos hemos dado cuenta con la escasa experiencia que he tenido yo estos meses de que es más interesante. La explicación del sistema, una de las claves, la explicación de requisitos, con todos los diagramas necesarios, con todos los requisitos funcionales, los no funcionales, que es lo que más dolor de cabeza a veces suele dar, qué tipo de rendimiento va a tener, etcétera. Y es la base para la construcción del sistema, y además esta parte de requisitos está muy ligada a la metodología, obviamente, ¿vale? Si se usan metodologías ágiles, que este año hemos intentado hacer en unos trabajos de investigación, esta parte va a ser complicada, porque en agilidad nos basamos en que no hay requisitos al uso, ¿vale? Pero generalmente en la mayor parte de los proyectos, y especialmente los que quieren los clientes y proyectos más o menos conocidos, esta parte sí que está muy bien. Presupuesto, que es otra de las partes interesantes, determina el coste económico. Esto sabemos todo lo que es el presupuesto. Y aquí hay una frase que a mí me gustó mucho cuando se hizo, que era el cuadro de precios. Es decir, el detalle del presupuesto tiene que ser grande, y además el cuadro de precios bien detallado con horas, persona, categoría. Esta parte también es muy clave, porque a veces en algunos que nos piden proyectos europeos de investigación, esto tiene que estar detalladísimo. Y cuando empezó el Horizonte 2020, que también es importante el visado para esto, era importante porque te pedían cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, y esta es una parte de esas, ¿vale? Esto es interesante. Y finalmente, o casi finalmente, los estudios con entidad propia, los otros documentos, y esta sí que es muy importante, que adaptan el proyecto a la cuestión legal. Yo creo que casi todo el mundo, cuando llega de hablar algo legal, se asusta, especialmente los ingenieros. Lo típico de decir: uy, no me hables de esto, tal. Yo me acuerdo que hice el curso de peritajes del Colegio de Ingenieros, porque además tenía ganas, ¿no?, de decir: voy a hacer algo que sea muy distinto a lo que hago normalmente. Y la verdad es que acabas encantado, y por poco no me matriculo en Derecho. Pero dije: bueno, a mi edad ya, y no es cuestión de seguir con esto. Y es interesante porque es la parte donde, como además ha comentado el compañero de Teleco, muchas veces dices: bueno, yo hasta aquí no sé, pero hay que incluirlo. Es decir, estas cosas existen. Y es curioso porque se huye mucho de esto, pero todo lo que es legislación de propiedad, de protección de datos, protección de datos personales, todo esto no solemos estar tan acostumbrados los ingenieros, y por lo menos tienes que conocerlo. Evidentemente lo hará un abogado o un licenciado en Derecho, ¿vale? Pero en nuestro caso hay que conocerlos, y es verdad que cuando empiezas a conocerlos dices: ostras, pues ya empiezo a entender un poco todo esto. Muy interesante. Y esta es la única transparencia que voy a hablar de visado, porque precisamente en la parte de lo que he dicho el documento, lo que lo cubre todo es la parte de otros documentos. La hoja de encargo oficial al colegio
y el certificado del trabajo realizado. Esta parte es la clave, es la que un colegio dice, sí, este proyecto que tú estás conveniendo con un cliente realmente es un proyecto de ingeniería informática, cumple todos estos requisitos. Estos requisitos están basados en los estándares, no anula el estándar ni lo sustituye, obviamente, porque sabes que es compatible hacia arriba con el estándar, es decir, si quieres ampliarlo, hacerlo mucho más detallado, cumplirás el estándar, ¿vale? Pero es lo que le da el control de calidad, el control, la certificación de que la forma del proyecto es correcta, no el fondo. Y de hecho yo creo que alguna vez se habló en alguna reunión sobre forma y fondo, porque nadie puede entrar a discutir si este proyecto es viable o no es viable. Si la forma es buena, posiblemente lo sea, ¿vale? El alcance, la envergadura, los plazos estarán bien orientados. Pero ahí es donde entran los colegios, es decir, sí, esto es un proyecto de ingeniería informática. Por lo tanto, tienes muchas cosas mejor. Y esto es lo que voy a concluir ya con las preguntas de por qué la documentación. La documentación, para empezar, equipara la ingeniería informática al resto de las ingenierías. Es curioso porque yo empecé como licenciado y he acabado como ingeniero. Y es verdad que cuando yo hacía la carrera éramos licenciados, el proyecto casi era una especie de obra de literatura. Hay un apartado, bueno, un párrafo en el que se habla que la documentación técnica es documentación técnica, ahí no se viene a hacer novelas. Y eso es lo primero que le digo yo a los estudiantes, y creo que en la empresa es lo primero que se repite cuando he hablado con gente, porque hay gente que empieza a hacer la documentación y empieza en el origen de la informática, dices, vamos bien, vale, le falta poner personajes a la guía, a la documentación. No está mal para hacer una novela, pero eso no es un documento técnico. Lo que es clave de la documentación técnica es que facilita la relación cliente y proveedor del proyecto. Puede ser la misma empresa, eso también, obviamente. Y eso es importante. Como he dicho antes, y me lo he matizado, el fallo de comunicación que a mí me enseñaron, afortunadamente, nada más empezar a investigar, es la clave. Y si tienes clarísimo el lenguaje, y hay un apartado que también está en las normas IECUBO, en las normas UNE y en la POMOC, que habla de definiciones. Y definición, y eso se lo digo a los estudiantes, cuando hablamos de... Nosotros estamos haciendo una cosa muy parecida, de unos robots que llevan plantas, que intentan meter inteligencia artificial dentro. Cuando les digo qué es una planta, ellos no tienes que irte a la Real Academia Española de la Lengua y buscar la definición de planta y copiarla, ¿vale? Lo que tienes que decir es, en este proyecto, una planta es esto. Pues un arbusto que no pase de 2 metros. Y ya está. Y eso es lo que evita fallos de comunicación. Por tanto, en estos documentos son clave. El hecho de decir, no, el alcance del proyecto era este. En el curso de peritaje se nos enseñaban algunos casos que si ese proyecto, implantación de un SAP, por ejemplo, un RP, te lo ponían directamente y decía, si ese proyecto hubiera pasado por el visado, ese proyecto no hubiera llegado a ese conflicto y a este cliente, entre comillas, no le hubieran colocado un proyecto con este sobrecoste tan grande. Porque eso es lo que visa un proyecto, y eso es una clave muy interesante. El cliente tiene en cuenta los aspectos legales. Más cuestiones, el marco de estandarización del proyecto, no la estandarización, pero sabes que si un proyecto está visado, está basado en normas estándar, y eso es muy importante. La adaptación de la normativa a la agenda digital, y esto sí que es fundamental. Cuando en la universidad empezaron hablando del Horizonte 2020 y empezamos a plantear proyectos para la Unión Europea, las eliminaciones de los proyectos, nosotros siempre pensábamos que era por el inglés. Nuestro inglés no es que sea el mejor del mundo, tampoco es malo, pero pensábamos, no lo habrán entendido bien, lo entendían perfectamente. Pero es que habían muchísimas cosas que con el visado de proyectos, con el mismo esquema presentado incluso en la Unión Europea, eso hubiera pasado, como mínimo la primera fase. Y no estamos acostumbrados a visar proyectos informáticos, pero es que en Europa sí que están acostumbrados a revisar y a decir, sí, esto es un proyecto. Y ahí el primer año que se presentaron cayeron todos prácticamente, y era fundamentalmente porque no estaban adaptados, no sabíamos lo que era un proyecto de ingeniería informática. Y finalmente, en este sentido, la documentación, ¿por qué es necesaria? Pues porque es el visado de proyectos. Es decir, es la certificación de que ese proyecto es un proyecto de ingeniería. Y esa certificación es buena para el cliente, es buena para el proveedor, es buena para evitar conflictos, es buena para adaptarse a la legalidad. Y es buena, sobre todo, para casos como la agenda digital, para saber que tu proyecto va a ser tan competitivo como otros que sí que siguen ese esquema. Ya acabando... ¿Qué aporta el cliente? Las dos palabras claves que todos conocéis los que trabajáis en empresas: satisfacción y la más fundamental, tranquilidad. Es la palabra, es la emoción que yo he visto en mis estudiantes cuando hemos empezado a aplicar esquemas así. Hace 4 o 5 años empezamos, ahora ya estamos adaptándolos a la normativa, y te das cuenta de que se quedan satisfechos, pues especialmente los que lo acaban y lo aprueban, y se quedan sobre todo tranquilos. Y tranquilos en la primera reunión, cuando les enseñas todo un esquema inmenso, hacer la generación automática de tabla de contenidos, tal, y se quedan impresionados de decir, ay, entonces esto, mira, 20 y pico páginas que tienes ya hechas. Y ven todo el guión de lo que es su proyecto y se quedan tranquilos.
hilos. Por lo tanto, la norma realmente yo la veo como un guión. Es decir, sabes que cuando completes esto tienes tu proyecto hecho y te sorprendes porque por primera vez este curso, nosotros tenemos el plazo ahora eminente de presentación de memorias y hay alumnos que la tienen finalizada, porque sabían cuál era la normativa que iban a utilizar, la norma. Eso es fundamental. Bien, finalmente, ¿dónde está esta documentación? En la web del Consejo de Colegio de Ingeniería Informática, la de descargas, en la parte pública, se puede descargar el documento, es muy interesante, es muy trabajado, muchos comentarios. Me voy a traer las hojas de comentarios que yo me hacía mientras estábamos de videoconferencia y no me las he traído porque ya pesaban demasiado. Aquí se puede descargar, es muy interesante, no es extensa, porque además está muy bien, porque no va a suplir un estándar, el estándar es extenso, ya sabéis de qué os hablo, pero en la norma es perfecta porque te da un guión, muy fácil lectura. Estos son la norma y la forma de aplicación, la norma del visado, o sea, al final pero te viene muy bien y es ideal realmente para tener el guión de lo que es un proyecto de ingeniería informática. Y dicho esto, pues nada, concluyo. No sé si hay preguntas o mejor, siguiente ponente y luego ya hablamos de preguntas, ¿vale? Venga.